Somos la voz que clama en el desierto. Arrepentidos, convertidos. El reino de los cielos ha llegado. La voz que clama en el desierto. Somos la voz que clama en el desierto. ¡Cristo viene! Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Miren, la palabra de Dios la leemos siempre dando honra y gloria a los tres que dan testimonio en el cielo. En el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, y en el nombre del Espíritu Santo, y la iglesia amada dice: amén. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Dice así. Escucha bien lo que dice. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Padre, háblanos a través de tu palabra. Permítanos llevar este grito de alerta, de auxilio, de advertencia, de pregón en esta noche a tu pueblo, Dios mío, a cada uno de aquellos que van a ser bendecidos a través de tu palabra, todo aquel que tiene oídos para oír, que oiga, Dios mío, Padre amado, y en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a mantenernos en esta verdad, haciendo tu voluntad, Padre celestial, como Jesús dijo. Oh Dios mío, Padre, siguiendo este evangelio santo como Él es, en el nombre de Jesús, y a no venderlo por nada, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que no cese la alabanza en el pueblo de Dios. Mire qué terrible. Quiero predicar bajo el tema, hermanos, el evangelio de Jesús es un evangelio santo, hermanos. Mire, no es un evangelio inmundo, jamás. Así que usted y yo debemos guardarnos puros y sin contaminación, hermano. No vendiendo este evangelio, esta palabra, por nada, mire, por nada. Mire lo que dice esta palabra. Mientras él aún hablaba, o sea, Jesús estaba predicándole a la gente, a las multitudes que venían para oír la palabra de Dios por boca de Jesús. Todos queremos escuchar a un predicador verdadero que predica la palabra tal y como ella está escrita. Todo hombre y toda mujer en esta tierra de sana doctrina, que ama de verdad la palabra, sana doctrina es eso, sana enseñanza, tal y como está escrita, hermanos, quiere oír a un hombre o a una mujer que predica la verdad, hombre. Y las multitudes hacían, hermanos, masas para oír a Jesús, para oír una predicación de Jesús. La gente, hermanos, se ponía temprano. La gente decía: mañana va a estar en tal lugar Jesús. Y si no sabían, pues ellos, de alguna manera, el Espíritu los movía, hermanos, para ir a escuchar las palabras de Jesús. Dice que en esta ocasión, mientras Jesús predicaba, hablaba a la gente, he aquí, dice, que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, hermano. Imagínense, Jesús a mitad predicación, y a la mamá y a los hermanos de Jesús se le ocurre ir a hablarle a Jesús, hombre. ¿Por qué sería que la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús no estaban oyendo a Jesús? ¿Por qué sería que no estaban escuchando la predicación de Jesús? Hombre, si yo tuviera un hermano, o tengo hermanos, tengo hermanas que predican la palabra, pero si tuviera alguien así como los hermanos de Jesús, tenían un terrible hombre que
predica la verdad con poder y autoridad, o algún familiar. No, hombre, yo quisiera oírlo porque yo quisiera aprender lo que Dios le ha dado, lo que Dios traía a través de su boca para el pueblo. Entonces, pero ellos no estaban ahí entre la multitud. Y dice que vinieron a Jesús. Y dice que dijeron que le querían hablar. Y le dijo uno: Señor, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mire, le respondió con una pregunta. Hermano, el Señor Jesús, ese no estaba dándole respuesta a la gente. Si le preguntaban algo, él les contestaba con otra pregunta. Siempre los dejaba en la luna. La gente que Jesús sabía que venía para tentarle, venía de una manera hipócrita, porque ellos en su mente y en su corazón pensaban, cavilaban, maquinaban cosas. Entonces Jesús lo que hacía era responderle con otra pregunta. Hermanos, y Jesús les dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque Jesús, hermanos, tenía bien claro algo, porque él no estaba viendo humanamente solamente, él estaba viendo espiritualmente, hermanos. Entonces dice la palabra que le dijo, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mire, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Dice que todos los hombres recibieran a Jesús, oyeran el mandamiento que Dios, que Él le había dado a Jesús que predicara. O sea que para Él, la familia de Jesús espiritualmente, eran aquellos que estaban oyendo su mandamiento. Una voluntad de Dios es esa. Otra voluntad de Dios es que nadie se perezca. Por eso dijo Jesús: la voluntad de mi Padre es que ninguno de ustedes perezca, solo el hijo de perdición. Y también otra voluntad de Dios, el Padre Celestial, dijo Jesús: porque la voluntad del Padre es vuestra santificación. Para eso me ha enviado a mí, para morir, para santificarlos a ustedes, porque ya no quería sacrificios de animales. Por eso le preparó cuerpo a Jesús. Hay muchas voluntades de Dios, hermanos, pero la voluntad que habla aquí claramente es nuestra santificación. Mire qué terrible. Que oigamos la palabra, que lo obedezcamos, que la pongamos por obra. O sea que Jesús predicó un evangelio santo, un evangelio puro, un evangelio, hermanos, que no hace mezcolanzas, que no hace sincretismo religioso, que no se complace con la gente, con el pensar, con el yo creo, sino que es una palabra que viene revelada desde el cielo, un evangelio que trae Jesús, el Hijo de Dios, que no se vende por nada. Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Allá ellos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Pero estos que están aquí, dijo, que oyen la palabra, los que de verdad quieren hacer la voluntad de mi Padre, los que de verdad me reciben a mí, que yo soy el ungido, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios, el viviente, el Mesías prometido, el Cristo. Estos de verdad son mi familia, estos de verdad son mi madre, estos de verdad son mis hermanos y hermanas. Hermanos, entonces el evangelio de Jesús es un evangelio santo. Si el evangelio de Jesús es un evangelio santo, hermanos, no cualquiera es nuestro hermano que sea familia. No cualquiera es nuestro padre, madre, hermana, tío, tía. Hermanos, en este mundo tenemos, según la familia, hermanos, la descendencia que traemos humanamente hablando. Hermanos, tenemos muchos familiares, tíos, tías, primos, primas, abuelos, abuelas, hermanos, hermanos, hermanas, hermanos, madre y padre. Pero espiritualmente, hermanos, no se trata de familia. Si no obedecemos la palabra de Dios tal y como ella está escrita, imagínense aquí todos los que estamos aquí somos familia humanamente hablando, pero si no hacemos la voluntad de Dios no somos nada. Aunque seamos familia, no somos nada. ¿Por qué? Porque solo aquellos, dijo Jesús. Mire, claro, prácticamente Jesús dijo: no, ese no es mi madre, no son mis hermanos y hermanas. Estos sí son mis hermanos y hermanas y madre. ¿Quién es Jesús? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Y a su nombre le mansoja lama. Mire qué terrible, hermano. O sea que no se puede vender el mensaje. Eran las madres de Jesús, eran las hermanas, eran los hermanos de Jesús. Y Jesús no paró la predicación, él siguió predicando. ¿Por qué pasó esto, hermano? Porque dice que ni aún su madre, sus hermanos creían en él. Hermano, eso es duro. Eso es duro lo que vivió Jesús. Por eso ellos no estaban aquí, sino que llegaban y dice que querían hablarle. En otra ocasión relata la palabra que llegaron y querían detenerle, querían atraparle para no dejarlo a Jesús
porque le decían, mirad, está endemoniado. ¿Cuántas veces no le llegaron a María, a los hermanos de Jesús, diciendo, ese tu hermano está loco, allá anda desafiando a los líderes religiosos, allá anda predicando que dice que va a levantar el cuerpo, hay planes de muerte contra Jesús? Con María, decirle, aconseja a tu hijo, hombre, aconseja a tu hijo, mujer, porque ese José que es adelantado, espantapájaro, que no ve que van a matar a ese hijo, ¿cómo anda ahí? Desafiando públicamente al rey, al príncipe, diciendo que él es un rey, del tal rey de los judíos. Hermanos, muchas veces llegaron a los oídos de la familia de Jesús cosas terribles para que ellos pudieran detener el caminar, el predicar de Jesús. Pero Jesús, hermanos, era cierto que tenía una madre, tenía un padre también aquí, pero el Padre Celestial lo había mandado, le había dado mandamiento de lo que había de hablar y de lo que había de decir. En una ocasión le dijo Jesús a María, ¿por qué me buscaban, hombre? Y es que no saben que en los negocios de mi padre es necesario estar. No, hombre, dijo María, si José no tiene ningún negocio, ¿y cómo es que te dice que está aquí ocupado en los negocios de José? Hermanos, pero ella guardaba en su corazón, sabía que había un propósito de Dios con él y a su nombre. Qué terrible, hermano. Mire, eso es terrible. Tener a un familiar que es terrible por la palabra, cualquiera se le acerca y le dice, y mira, peligroso ese como predica, lo van a matar. Hermanos, imagínense que un día yo me canse, tenga hijos, y tengo un hijo que sea un Juan Bautista, terrible, hombre, y mis hijas también, terrible, y me llegue usted, que es papá de su hijo, y aconseje el hombre, mire cómo, oye, no, déjenlo, le voy a decir yo que haga la obra. Si sé que yo le pedí a este hijo a Dios, yo de rodillas le decía, Señor, que mis hijos sean guerreros, sean guerreras, predicadores, predicadoras. Yo cómo me voy a poner en contra de mi hijo, de mi hija, cómo me voy a, ay, ojalá masaba, cómo me voy a poner en contra de un hombre de Dios verdadero y a su nombre. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús y dice que llegaron para hablarle, pero Jesús no era que lo estaba haciendo a un lado, desechando, sino que dijo, no, esta es mi familia, los que oyen mi palabra, los que obedecen la palabra. Mis hermanos no quieren obedecer, a mi madre aún no le gusta cómo yo predico, decía Jesús, pero yo me ha enviado el Padre para que yo haga esta obra, para que yo predique esto. Hermanos, no creían sus hermanos y su madre Jesús, pero cuando Jesús murió y resucitó, ¿qué pasó? Dice la palabra que entonces sí, creyeron, y a su nombre. Entonces mire lo que dijo Jesús: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y hermano. Hermanos, en el Evangelio hay un montón de cristianos, hermanos, que ellos se llaman cristianos. Ellos dicen, yo ya recibí a Jesús, andan como el diablo. Y ellos dicen y ellos le dicen, Dios le bendiga. Mire, eso es terrible, hermano. A mí me puede decir una mujer que anda enrollada, encadenada, empantalonada, Dios le bendiga, hermano. Yo le digo buenas le digo yo. Porque el que no hace la voluntad de Dios, el Padre Celestial, que es nuestra santificación, si para eso sacrificó Dios a su Hijo, para hacernos santos de una vez y para siempre, yo le digo buenas, hola, buenos días, le digo yo, porque esa no es mi hermana. Si yo le digo amén, entonces como que el padre, el tata de ella es mi tata, es mi padre, espiritualmente hablando. Hermanos, el evangelio de Jesús es un evangelio santo, un evangelio de cambio, un evangelio de transformación. Aunque muchos se llamen cristianos, pero si no permanecen en la verdad, no permanecen en la doctrina de Jesús y en la que predicaron los apóstoles, aunque se llamen cristianos y cristianas, no es mi hermano, no es mi hermana, hermanos. Tenemos que aprender a reconocer quiénes son nuestros hermanos, nuestras hermanas, los descendientes verdaderos de Dios, la simiente, hermanos de Dios en esta tierra, que de verdad guardan la palabra, que de verdad obedecen la escritura y son aquellos que hacen la voluntad de Dios y a su nombre. Y esa es la santificación, hermano. O sea que este es un evangelio santo. Pastor Santiago, entonces ustedes los hermanos de esos paganos, mundanos, ilegales, no somos hermanos, hermano. ¿Sí? Si no hace la voluntad del Padre Celestial, aunque le diga Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, hermano, no es nuestro hermano, no es nuestra hermana, solo hay dos padres. Aunque en esta tierra muchos dicen andar huerfanitos, hermanos, ni Jesús era huerfanito ni solo, Dios lo envió. Y si nosotros recibimos a Jesús, entonces por medio de Jesús ahora venimos a ser hijos de Dios, porque a los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no del diablo. Entonces hay dos padres en este mundo, en esta tierra: el Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, Padre de Jesús, y el padre de la maldad, de la mentira, Satanás, el diablo, hermano. Entonces, ¿de quién vamos a ser hijos? La santidad es de Dios,
la inmundicia, la mundanalidad es de Satanás. En el diablo no hay nada bueno, pero el evangelio de Jesús es un evangelio santo. Hermanos, el evangelio de los hombres es un evangelio mundano, es un evangelio pagano, es un evangelio liberal, es el evangelio del diablo, el que Satanás ha inventado, que no importa cómo tú vivas, vistes, andas, hables, tú puedes seguir igual. Hermanos, hay un evangelio ahora donde el hombre no hay un cambio, no hay una transformación. Ya el versículo donde dice, de modo que algunos de Cristo, nueva criatura es, eso ya pasó de moda. Ahora es, si estás de Cristo, puedes seguir viviendo como antes, puedes hacer lo que antes hacías, puedes seguir vistiendo como antes vestías. No hay un cambio, no hay una transformación. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio del hombre no tiene poder, y a su nombre. Pero el evangelio de Jesús es un evangelio de cambio, hermano. Es un evangelio de transformación. Mire. Y son los que de verdad son hijos de Dios y que van a ser nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo. Entonces de verdad, hermanos, serán nuestros hermanos y hermanas. Por eso, hasta para eso, hermano, hasta para eso. Y eso, ¿sabe por qué? Uno no responde y uno dice hola, buenos días, porque hay amor en Dios, de Dios en usted, hay temor, hay celo. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser hija de Dios esta mujer? ¿Cómo puede ser hijo de Dios este hombre? No le da pena, no le da vergüenza. Hermanos, Dios mismo dice la palabra que se avergüenza llamarse Dios de ellos, aunque le clamen, aunque le hablen. Dios dice que Él no oye a los pecadores, Dios oye a sus hijos y a su nombre. Mire, eso está terrible. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Así que aquel que es santo se santifica, hermano. Yo cuando predico algo de santidad total, espíritu, alma y cuerpo, no hay hipocresía, porque muchos se defienden ante esa palabra. Hermanos, entonces a esa santidad se refiere. Esos son nuestros hermanos, esas son nuestras hermanas. Eso dice la palabra. Entonces el evangelio de Jesús es un evangelio santo. Esos que son santos, como los de ayer, los de la iglesia primitiva, esos son nuestros hermanos, hermanos. Esos son nuestras hermanas. Y dice la palabra, no es un evangelio inmundo, hermano. Jamás. Por eso debemos guardarnos puros y sin contaminación. Entonces, de hoy en adelante usted tiene que ver, hombre. Si alguien le dice, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana, vos no sos mi hermano, dígale la verdad, hombre. Hermanos, no le callemos la verdad. Dice la palabra que hable cada uno a su prójimo con la verdad. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. ¿Cómo le vamos a decir amén, hermano, amén, hermana? Si lo estamos viendo que no anda en santidad, no es un hijo de Dios verdadero, digámosle, pero ¿cómo usted dice que es hijo de Dios? ¿Cómo usted dice que es mi hermano? Si usted fuera mi hermano, mi hermana, entonces fuera santo, fuera santa, se guardara, siguiera el evangelio de Jesús, siguiera el evangelio de Jesús, siguiera a Jesús que es santo. Entonces, hermanos, bien se conoce, bien se conoce el que es y el que no es. Y a su nombre, mira qué terrible. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre Celestial, hermanos, es nuestra santificación, que nos apartemos de inmundicia, de todo pecado y de toda contaminación, porque Él es santo. Entonces, si el Padre es santo, su Hijo Jesús es santo también. Y si los demás hijos que son por medio de Jesús hechos hijos, porque le ha dado ese poder, esa potestad, entonces también tenemos que ser santos. Y a su nombre, denle esa palma fuerte, hermano, porque a santidad hemos sido llamados, hombre. Qué hermosa es la santidad, hermano. Mire qué terrible. Ya va a entender usted por qué estamos predicando este tema. 2 Corintios 6, 14 al 18. 2 Corintios 6, 14 al 18. Eso está terrible, hermano. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Eso está terrible. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los demonios, los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, o sea que seamos santos. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
quebroso. Qué terrible, hermano. Mira, no os unéis en yugo desigual. Hermanos, esto vamos a tomarlo, no vamos a hablar ahora de matrimonio, de pareja. Vamos a hablar de iglesia, hermano, de iglesia. Lo que decimos ser cristianos y verdaderos y genuinos. Esta iglesia o este pastor que Dios ha puesto aquí es un pastor que ama la sana doctrina de la palabra tal y como ella está escrita, y siempre lo he dicho yo no soy un cristiano normal y corriente, soy un cristiano sana doctrina, alguien que de verdad sigue las sanas enseñanzas tal y como ella está escrita. Un cristiano, una cristiana sana doctrina o una iglesia sana doctrina es aquella, hermano, que se conforma a lo que está escrito, aquella que cree en los tres que dan testimonio en el cielo, en el Padre Celestial que envió a Jesús, en Jesús el Hijo de Dios, en el Espíritu Santo. Una iglesia sana doctrina que cree en la santidad por dentro y por fuera, espíritu en el cuerpo, como dijo Jesús, lo del vaso y del plato debe estar limpio por dentro y por fuera. Una iglesia de sana doctrina es aquella que cree en el Espíritu Santo, que también fue para ayer pero que también es para hoy, que cree en los dones del Espíritu Santo, hermanos. Es una iglesia que cree en el rapto de la iglesia, hermanos, que Jesús volverá como Él lo prometió. Dios lo enviará otra vez para venir por su amada iglesia. Y toda la iglesia o cristiano o cristiana que se conforma a las sanas palabras que están escritas aquí, a eso se le llama sana doctrina. Pablo le decía a Timoteo, pero tú hábla, predica, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No te vayas a desviar de ella, aunque escuchan muchos predicadores, predicadoras que andan predicando, aún ya de los tiempos de Pablo, andaban predicando un Jesús diferente al que Pablo, Pedro, Juan predicaban. Andaban predicando un evangelio, otro evangelio diferente. Pablo decía, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que se han inventado otro evangelio, mandamiento de hombres, doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, debemos por eso comernos este rollo, conocer cuál es el evangelio que Jesús trajo. Desde que habló desde el antaño a través de Moisés, de los profetas, hasta de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, hermanos, ahí está encerrado toda la verdad, ayer, hoy y mañana, todo lo que va a suceder. Entonces, dice la palabra, no os unáis en yugo desigual. Nosotros tenemos que caminar a la par de gente, hermanos, que cree lo mismo que nosotros creemos. Si hay alguien que en un punto de esta palabra no lo cree como está ahí, se ha desviado, se ha torcido, se ha errado, hermanos, se ha paganizado, se ha mundanalizado, no quiere obedecer la palabra, las sanas palabras como ellas están, entonces, hermanos, tengamos cuidado, hombre, que vayamos a caminar en yugo desigual. Por eso dice la palabra, no os unáis en yugo desigual, porque no vamos a poder entendernos, no vamos a poder caminar, no vamos a poder ponernos de acuerdo, no vamos a poder, hermanos, o nos convertimos a ellos o ellos se van a convertir a nosotros. Lo más fácil es que si nosotros andamos con cristianos mundanos, paganos, liberales, que corren con la corriente, nosotros vamos en contra de la corriente, lo más seguro es que nos vamos a convertir a ellos, porque lo malo es más fuerte, hermanos, arrastra. Entonces Jehová le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Jeremías traía la revelación del cielo, la palabra que Dios quería que el pueblo hablara, pero los profetas pagos, aparte de Jeremías, hermanos, y los demás sacerdotes de la ley, se habían apartado de la ley de Jehová, profetizaban lo que querían, predicaban mentira al pueblo, predicaban rebelión, no faja y soja la basada, le predicaban al pueblo la mentira, el engaño, y lo apartaban de la verdad. Entonces Jeremías, y se llamaban hijos de Abraham, cuando Jesús, ahí está el ejemplo claro, pues. Miren, cuando Jesús vino, ahí está el ejemplo clarito. ¿Por qué los que se decían ser hijos de Dios, hijos de Abraham, que tenían la Torá, que tenían las escrituras, que eran doctores, que eran intérpretes, por qué no pudieron seguir a Jesús? ¿Por qué no recibieron a Jesús? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo con Él? Porque no tenían la verdad, hermano, se habían apartado de ella. Y a su nombre, así hay muchos cristianos que se han apartado de la verdad, han dejado la verdad, y por eso no se unen, hermanos, con los que tenemos la verdad, y no queremos tampoco que se unan. Si se unan es porque de verdad quieren sujetarse a la verdad, van a cambiar, van a salir de donde están, hermanos, y no para estar en componenda, no para estar ahí en secretismo religioso. Dios llama a la iglesia a una unidad, hermano, pero es en una unidad pura, una unidad santa, como lo es el evangelio, una unidad, hermano, que lo que yo creo lo cree el otro pastor, el otro líder, la otra congregación, la santidad, la obediencia, todo
unidad en paganencia, mundanalidad. Eso no es unidad, eso es ecumenismo, hermano. Eso es religiosidad. Dios quiere una unidad en su pueblo, pero una unidad santa, y a su nombre. Y si no, entonces nos podemos unir con el diablo, con los borbones, los jesusolos, los podemos unir con los católicos. Y como estos todos adoramos al mismo Dios, pues todos servimos al mismo Dios, podemos unirnos, hombre. Y hagámosle la guerra a nadie, pues. A nadie le vamos a hacer la guerra, hermano. Porque si estamos apartados de esta verdad, no le hacemos la guerra a nadie. Si el mismo diablo ya nos destruyó, pues. Porque todo aquel que está desviado de la verdad, torcido, errado, entonces, hermanos, no ha permanecido en la verdad. Mire quién le hacía la guerra a aquellos, a Jesús. Imagínense. A Jesús, el predicador del cielo, el Hijo de Dios, a quien el Padre lo había enviado, al Hijo del bendito, hermano, le hacían la guerra, querían matarlo, querían destruirlo, y no que los hijos de Abraham, y no que eran los verdaderos hijos de Dios. Jesús les dijo: ustedes son hijos del diablo, y lo que el diablo hace queréis hacer. Él es homicida y padre de mentira, y nunca ha habido verdad en él, hermanos. Y eran los hijos de Dios supuestamente. Mire qué terrible. O sea que si nosotros permanecemos en esta verdad, en un evangelio santo, vamos a ser aborrecidos por hipócritas como lo fue Jesús en el ayer. Los hipócritas, fariseos y religiosos despreciaban a Jesús. Así tienen que despreciarnos a nosotros, los hipócritas religiosos, los desviados y torcidos que se han desviado esta palabra, hermanos. Si permanecemos en el evangelio santo de Jesús, en la sana doctrina de la verdad, tienen que aborrecernos, tienen que despreciarnos. Lo que quieren que sea matarnos a su nombre. ¿Por qué? Porque nuestra enseñanza, nuestra doctrina, como decía Jesús, porque mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Y el que quiera oír mi palabra, conocerá si mi doctrina es mía o no. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si lo que yo hablo, lo hablo porque Dios me lo ha dado, o lo hablo por mi propia cuenta. Pero el que habla por su propia cuenta, decía Jesús, su propia gloria busca. Pero yo hablo tal como el Padre me dio mandamiento que hablara, así hablo, porque yo busco la honra y la gloria de Él y a su nombre. Mire, hay que se llamen hermanos. O sea que si no siguen este evangelio, si en un punto están desviados, están torcidos, pues hay que decirles que su torcido vuelva al camino. Y si dicen no, esta es la verdad, entonces, hermanos, hay que apartarnos, porque el que no cree lo que la palabra dice o lo que nosotros creemos, tengamos cuidado, hermanos. No podemos unirnos en yugo desigual, porque a la larga, hermanos, vamos a ser contaminados. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Allá en el mundo se dice un dicho: el que con lobos anda, aún el proverbista lo dice, aullar aprende, hermanos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ya vamos a llegar a ese versículo donde dice la palabra que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, hombre. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. En esta iglesia, hermanos, después de Dios, yo soy el responsable que tengo que velar por el orden en esta casa, por la santidad, por la obediencia. Y todo el que quiera llegar a este lugar es porque ama la palabra, porque quiere vivir para Dios, porque quiere santificarse. Entonces, siempre para dar los privilegios, me digo, hermano, ¿quién anda a la falda más larga? Miren, ¿quién anda a la falda más larga de las hermanas? Y en el varón, tal vez no está vistiendo el pantalón de tela, no anda la camisa manga larga, pero me digo que ande pensado, porque predico yo aquí santidad, predico una cosa, y cómo es que yo voy a permitir. Yo sé que el pueblo está empezando a caminar en ese camino de la obediencia y la santidad, porque este es el camino, hermano, el camino de la santidad, donde los inmundos no pueden andar por él. Entonces usted tiene que saber que no vamos a seguir viviendo igual, que las cosas aquí no van a seguir como han estado, o como un tiempo anduvimos en otros lugares, hermano, vistiendo como queríamos, andando como queríamos, y no había alguien ahí en el altar que nos enseñara, que nos corrigiera, nos confrontara, nos disciplinara. Yo creo en la sana doctrina que el hombre y la mujer visten como Jesús viste, de cabeza a pies, hermano, donde dice la palabra que sus vestidos llegaban hasta los pies, que no se descubría su vergüenza, porque la Biblia más bien dice: cubre la vergüenza de tu desnudez. Ese es el evangelio santo. Cuando yo venga como un pavo encalzonetado, con la gorra para atrás, con un pelo descachado, con un arito aquí, con una pulsera acá, que venga, hermano, con la botella de guarda al otro lado y con, a ver cómo, como el diablo, tatuado, saquen a patadas, hombre.
sáquenme a patadas porque es basura. Eso no sirve. ¿Cómo cree que yo me voy a presentar así delante de Dios? ¿Qué diablo le voy a enseñarle a usted? Si yo lo que tengo que enseñarle y predicarle a usted, tengo que vivirlo. Y el evangelio es santo, no es pagano, no es mundano, no es sucio, no es inmundo. Por eso dice la palabra: predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo y a su nombre. Entonces, hermanos, tenemos que ir cambiando, dejando todo. Y aquí usted no agrada a hombre. Tenga temor, respeto por Dios, hombre. Esta es la casa de Dios, no es la casa del pastor. Y aunque fuera la casa del pastor, hay reglas en cada casa, allá en cada lugar, en el instituto, en el colegio. Mira, aquí no vas a venir en pantalonada, vas a vestir tu falda, allá es corta, allá hay un uniforme, tienes que respetarlo. Si no lo llevan, lo sacan para afuera. Mire qué terrible. En las cooperativas, allá en los hospitales, la gente le ponen reglas, le dicen así es, así va a ser. Y la gente obedece. ¿Y cómo es que Dios nos dice a nosotros? Y nosotros nos presentamos como queremos. Nos presentamos como que Dios es cualquiera, como que Él es rey, pues. Y Dios dice: yo soy gran rey, hombre. ¿Cómo te vas a presentar a mí así? Para mí tienes que presentarte de la mejor manera. No la apariencia, la hipocresía tampoco. Porque yo no quiero que el hermano o la hermana que siga este evangelio santo lo siga como una manera hipócrita, porque el pastor dice no, sino porque de verdad ama a Dios. No lo hace por un privilegio, no se santifica por un privilegio. Si aquí nadie viene por privilegio, venimos porque somos necesitados de Dios. Dios es el que honra a los que le honran. Entonces, hermanos, porque si no, donde le quita el privilegio al hermano o a la hermana, se fue. Y si viene bien pagano, viene bien mundana, como para provocar al pastor, para que el pastor, ¿cómo vamos a estar tomándonos a pleito el mensaje? ¿Cómo vamos a decir, no, hermano, qué terrible, hombre? ¿Para qué va a andar perdiendo uno el tiempo en una congregación, en una iglesia? ¿Para qué lo va a andar perdiendo? Entonces dice la palabra: no os unéis en yugo desigual. Eso es terrible, qué terrible, hermano. Por eso tenemos que santificarnos como Dios manda. Tenemos que santificarnos, hombre. Porque lo que ayer era malo, ahora también es malo. No importa si soy yo. Si algo es malo, hombre. Si la palabra sigue diciendo esto es malo, esto es bueno, sigue siendo malo. Si yo lo tolero, lo consiento, me lleva el diablo. Yo lleno también la medida. Al hechor y al consentidor, a los dos les espera fuego. ¿Por qué? Porque esa es la vara de medir de Jehová. Entonces, hermano, eso es terrible. Dice la palabra: no os unáis en yugo desigual. Yo no me siento bien. Eso es terrible sentirse, eso es horrible. Porque yo amo la palabra, amo la sana doctrina. El amor, el temor y el celo por Dios es terrible en mí. Que yo al ver algo que no está, yo no me siento bien. Yo digo: ¿qué diablos hago aquí? Digo yo: ¿por qué vine aquí? Y me siento mal con Dios, porque la palabra dice claro: no os unáis en yugo desigual. Y a su nombre, porque si no, vamos a ser arrastrados. No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Hermanos, ¿cómo los vamos a unir en yugo desigual con los incrédulos? Con los que no creen lo mismo que nosotros creemos. Tienen que creerlo como nosotros creemos, hombre. Si no, nos vamos a estar engañando. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo vamos a andar ahí en compañía con la gente que no quiere obedecer la palabra? Yo quiero obedecer la palabra, pero otro no lo quiere obedecer. ¿Cómo yo voy a hacer compañerismo con ese o con esa? No se puede, porque no hay unidad ahí. No hay unidad, hombre. Y si hay, sería pura hipocresía. Porque tal vez la gente no, si muy fuerte prediques, hermano, y solo no mismo predique. Pero como la gente no tiene valor de decir las cosas. Pero por eso Dios dice: no os unáis en yugo desigual. No hay compañerismo entre el que quiere obedecer a Dios y el que no lo quiere obedecer. Eso no va a ser nunca. Entre el incrédulo y entre el que cree no hay compañerismo tampoco. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El que obedece la palabra está en luz, el que no la obedece está en tinieblas. ¿Cómo puede haber? Ahí dice la palabra, hermanos, comunión. Si la luz es contraria a las tinieblas y las tinieblas es contraria de la luz. O sea, y si nosotros somos luz, ¿cómo vamos a estar envueltos y revueltos con los que están en tinieblas, con los que no les ha resplandecido la luz de Cristo? Bueno, si ellos vienen a un tiempo, a un evento, y entonces eso es diferente, hermano. Pero que nosotros vamos a andar mezclados allí con sincretismo y mezcolanza, y nosotros vamos a ser debilitados. Eso sí debilita a uno. Eso sí es terrible, Dios mío, líbrame. Eso es terrible, hermano. Mire, y qué concordia Cristo con Belial. Qué concordia hay en aquel que de verdad toma el evangelio de Cristo Jesús, toma su cruz y sigue las pisadas de Jesús.
se niega a sí mismo, entre el diablo, entre los hijos del diablo, entre los que no toman su cruz, entre los que no quieren tomar el evangelio, seguirlo. ¿Qué hermanos? ¿Qué concordia hay? ¿Cómo podemos estar juntos, unidos ahí? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? No se puede. Por eso Jehová dice: el evangelio es santo. El evangelio que yo envié a través de Jesús es santo. No os unáis en yugo desigual con el que no cree lo que tú crees, con el que no obedece lo que yo he dicho que se obedezca, con aquel que dice: pero ¿quién dice que esto es malo? ¿Para qué nos vamos a engañar, hermano? Si el que no quiere obedecer esta palabra, ni 7 predicadores sabios, dice el proverbista, lo hacen entender. ¿Por qué? Porque él no quiere la verdad. Mire qué terrible. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No tiene parte. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea que ahí no le queda ninguna congregación, ninguna iglesia. Ya puede ser cualquier religión, secta, herejía. En esta palabra, hermanos, lo abarca todo ahí. Lo abarca. La abarca, hasta los católicos los abarca aquí. Porque ¿quiénes son los que andan con los ídolos? La que se conoce, el sistema religioso, la iglesia católica. Y la palabra dice que no, mire, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo es? Vamos a tener un culto unido con los amigos católicos. Eso no existe, hermano. No existe eso. Ya si ellos quieren llegar donde predican la verdad, pero es que ahí predican en contra de los palos y de los pichingos. No, nosotros vamos a oír la verdad, que Dios nos cambia, nos transforma. Y por eso hay muchos ahora que un día eran enemigos de la verdad y ahora son parte, ahora dicen estamos equivocados. Pero cuando eran católicos se enojaban. Entonces no hay. En una ocasión anduvimos un 15 de septiembre ahí en unidad con los amigos católicos. Los amigos católicos dijeron: no vamos a llevar los pichinguitos que tienen ellos para no ofenderlos. Entonces, hermanos, pero es que eso, no nos ha llamado Dios a eso. No nos ha llamado Dios a eso, hombre. Si el evangelio que nosotros tenemos es diferente a lo que ellos creen y siguen, hombre. Y se supone que nosotros somos luz. ¿Y qué concordia hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay? No hay ninguna. Entonces, hermanos, nosotros estamos puestos por luz. Estamos puestos para decirles la verdad. Esa es la única ayuda que podemos hacerles. Predicarles la verdad, no entrando en alianza, no entrando en componendas, no entrando, hermanos, ahí en escolanza y diciendo: sí, no, bienvenido. No, hermano, si viene para hacer la obra de Dios, para que esta palabra haga la obra, es bienvenido, hermano, menos el diablo. Porque el diablo ese ya no tiene perdón, ese ya está perdido. De ahí el hombre, no importa el pecado, la maldad, mientras hay vida tiene una esperanza. Ya después, aunque muera, que se arrepiente en el infierno, será tarde. Mire, somos templo del Dios viviente. Por eso Jehová dice: no os unáis en yugo desigual. El que no cree la santidad, a mí me ve mal, hombre. El que no crea este mensaje que Dios me ha dado, lo ve mal. ¿Cómo me voy a sentir bien yo? No es porque yo le guarde, sino porque es que no se siente bien. Porque no hay comunión, no hay confianza. ¿Por qué? Porque no creemos en lo mismo. Uno se siente raro, se siente extraño. ¿Por qué? Porque no es el ambiente, porque no es su lugar. Y a su nombre, el evangelio de Jesús es un evangelio santo. No es un evangelio inmundo. Jamás en la vida, hermano. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir bien nosotros donde están bailando un montón de mujeres? Donde están ahí. Eso es horrible, eso sí es horrible. Donde se ve cualquier chanchada, pues. Y no se ve lo que la Biblia manda y enseña. Hermanos, el evangelio que tenemos en nuestros días y que abunde en esta zona fronteriza y a nivel mundial, hermano, el remanente verdadero es poco, pero el evangelio que se mira, que se oye, que se predica, que se enseña, es un evangelio pasmado, es un evangelio mundano, pagano, hermano, liberal. Lo podemos ver, hombre, que hoy no hay diferencia entre el cristiano y el mundano, y se llama cristiano, cristiana. No hay diferencia entre el mundo y la iglesia ahora, cuando Dios nos ha llamado a ser diferentes, a ser hijos verdaderos a su nombre. Hermanos, entonces, ¿qué evangelio tenemos nosotros? ¿Será que tenemos un evangelio acomodado? El evangelio pagano y mundano liberal que tienen los hijos del diablo, el evangelio de los hombres, un evangelio que es error. Hermano, imagínense que hay personas que están defendiendo un evangelio que es mandamiento de hombre, doctrina de demonios, lo defienden como que es la verdad y es la mentira y es el error. Nosotros tenemos este evangelio verdadero. Aquí descalillemos, defendamos esta
verdad. Judas dice, defiendan esa fe, defiendan esa verdad que un día conocieron. Hermanos, por esta palabra hay que dar la vida, hombre. Hay que estar dispuestos a morir como Jesús. Por la verdad murió Cristo. Por la de verdad tenemos que estar dispuestos a todo. El evangelio de Jesús es un evangelio santo. El evangelio de los hombres es un evangelio pagano, mundano y liberal. El evangelio de los demonios es un evangelio de error, de mentira, de engaño, hermano. Y todos los demás evangelios que puedan salir se apartan del verdadero evangelio. Nunca van a predicar santidad. Ellos van a predicar su error. Ellos van a enseñar sus mandamientos de hombre, su doctrina de demonios. Una congregación pagana, mundana y liberal, hermano, nunca le va a predicar santidad. Nunca. No existe. Si usted no me cree, puede ir a probar. Aquí hay un montón de congregaciones en esta zona fronteriza. Usted puede ir a probar. Si va a los Jesús, solo puro error le van a predicar. Santidad no existe eso. Si va a los amigos católicos, la Virgencita, San Pedro, Juan, si va a cualquier iglesia de la zona pagana mundana, le van a predicar amor, amor, le van a predicar amor, amor. Aquí no importa cómo me ve, aquí no importa el nombre, ya el hermano Santiago de allá, nombre mucho exige, muy serio. Pero es que yo predico la palabra, lo que ahí dice. Entonces, hermano, si usted va a probar, usted va a quedar con la boca abierta, hombre. ¿Por qué se lo digo yo? Porque yo de ahí salí. Y me da vergüenza, hermanos, lo que yo era. Ahora que yo conozco el evangelio, conozco la verdad, yo llorando le digo a Dios, gracias porque me sacaste, gracias por alcanzarme, yo estaba perdido. Y a su nombre vale la pena el evangelio de Jesús. Es un evangelio duro, son palabras duras, pero son palabras que detienen, hermanos. Es un evangelio de poder, un evangelio de cambio. Y a su nombre, mira qué terrible. Entonces tengamos cuidado, hermano. Nos unáis en yugo desigual. Tenemos que aprender, hermanos, a ver si son nuestros hermanos y hermanas. Por eso aquí yo le predico la santidad total a usted. Lo que Dios me da. Allá usted si no, yo voy a seguir vistiendo así. Hermano, Dios conoce el corazón del hombre. Si de verdad el hombre, la mujer lo quiere agradar, Dios sabe si ese hermano o esa hermana puede cambiar su manera de vestir. Imagínense, aquí se necesita gente que esté sometida, viviendo en santidad y obediencia total como Dios pide. Entonces nosotros somos modelos también, somos el ejemplo, pues damos el ejemplo, no le llenamos la boca nomás y le ponemos carga a alguien diciéndole que sí se puede, y yo mismo soy un gran perverso, pagano, mundano. Entonces tenemos que ir saliendo, tenemos que morir a esa carne, tenemos que negarnos. A Dios no le agrada que sigamos vistiendo como nosotros creemos que está bien. No podemos vestir. Yo no vengo encalzonetado a predicar. Entonces así es. Dios quiere hombres y mujeres santos, de la cabeza a los pies. Yo no predico apariencia de hipocresía, predico santidad total como Jesús la predicó, por dentro y por fuera, porque de nada sirve hacer apariencia tampoco, pero no es excusa para no santificarnos, hermanos. No es excusa. Oseas capítulo 7 versículo 8 al 9. Oseas capítulo 7 versículo 8 al 9. Dice la palabra. Mira qué terrible. Oseas capítulo 7 versículo 8 al 9. Dice así. Mira lo que dice. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y mire lo más terrible. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas se le han cubierto y él no lo supo. Mire lo terrible que es, hermano. Por eso tenemos que cuidarnos. Peor, si yo soy el pastor de esta iglesia, tengo que cuidar. Yo por eso voy a predicar la verdad. Ya que predicando la verdad no hace caso, que mi deber es forzarlo con la palabra, pero allá cada quien. Entonces, hermanos, mire lo que pasó. Dios le dijo al pueblo: no te mezcles con las naciones paganas, no te hagas amigo de ellos, no aprendas sus tradiciones, no practiques lo que ellos practican, no adores a los bichingos, no adores a los demonios, no adores a sus dioses. El pueblo no hizo caso. Dice la palabra que Efraín, entonces, hermanos, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Eso sucede a nosotros como cristianos, que Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los católicos,
que son tinieblas, no son luz, con los hijos del diablo, con los que no tienen la verdad, con los que no siguen la obediencia y la santidad. No os unáis con los que no creen y los tres que dan testimonio en el cielo. Hermano, es que no hay concordia. Entonces yo me voy a unir si yo estoy fuerte. No. La Biblia dice, no os unáis. ¿Yo qué hacía? Encerrado en oración y ayuno, yo me guardaba. No, ni entraba en alianza, no, decía yo, no. ¿Por qué? Porque uno tiene que cuidarse. Porque por eso Dios le dice, Efraín no hizo caso, se mezcló con los demás pueblos. Por eso, hermanos, Dios le dice, Efraín fue torta no volteada, o sea, se paganizó, se mundanalizó, hermanos. Empezó a practicar lo que las naciones paganas practicaban. Empezó a adorar a los palos, a los dioses de las naciones. Empezó a practicar sus tradiciones, sus brujerías, sus hechicerías, el pecado que ellos practicaban, por lo cual Dios se lo había echado de la tierra y se le había dado en heredad al pueblo, y ellos aprendieron lo mismo de ellos. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Miren cómo lo comparó Dios. Efraín fue torta no volteada, o sea que se quemó de un lado y por otro lado estaba cruda, hermanos. Así es el cristiano, que no es cristiano ni es mundano, está en las dos aguas. Eso no existe. Tiene un pie, dicen ellos, en el mundo y otro en el evangelio. Eso no existe, hermanos. Pero ¿qué pasó si nosotros como iglesia, yo empiezo a decirle, hermano, no importa si aquí mire, eso es terrible, que el diablo me haga a mí, me haga comer el pecado y yo me lo coma. Es que desde el momento que un hombre peca, se conoce. Hermanos, lo primero que diga, perdóneme porque yo como predicante, puede venir como quiera, hermano. Lo que no sabe es que el pastor está en pecado. Por eso, como él está en pecado, él le vale, no le importa la salvación de las almas. Venga como quiera, hermanita, póngase ella hermosa, hermanito, venga como quiera. Vamos a ir tal día, vamos a ir a jugar pelota a la canchita. ¿Y qué es algo que le pasa a ese hermano? Hermanos, se mezcló de un lugar al pecado. Se convirtió en un pagano, en un mundano. Entonces, por eso viene a ser debilitado. Entonces, ya se arruinó el pastor Santiago. Qué vergüenza sería que yo cambie esta manera de predicar y lo que ahora predico. Un día yo venga a retractar y le diga a usted, hermano, antes yo no sabía, no entendía, hermano, ¿qué? Si es que el diablo me devoró, me hizo pedazo. Así hay muchos hombres ahora que se están retractando de lo que un día predicaron. Efraín fue torta no volteada, mire. Pereció, hermano. ¿Por qué? Mire, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Si yo me uno con cristianos paganos y mundanos y yo me estoy revolviendo en ese ambiente, entonces espiritualmente yo me estoy debilitando. Estoy perdiendo la fuerza, porque ese no es el ambiente que Dios me ha mandado. Entonces dice que devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. El cristiano y la cristiana, santo, justo, perfecto, no se da cuenta y empieza a entrar en componentes, en alianzas, en mezcolanzas, en sincretismo religioso. No, si somos todos cristianos, adoramos al mismo Dios y aquí no importa, de cada quien se va a salvar, la salvación, perdón. Ese cristianismo, esa cristianita se va debilitando, todos le devoraron la fuerza. Los demonios vinieron, este pronto va a caer, el siguiente va a ser destruido. Entonces, hermanos, están devorando su fuerza los demonios. Y entonces dice la palabra que llega un momento que este hombre se debilitó tanto y él no supo, hermano, en qué momento él cayó en esta condición terrible, hombre. Y por eso es que vemos que un día muchos cristianos y cristianas se pararon firmes, predicaron la verdad, pero empezaron a entrar en alianza. Imagínense, aquí nadie está a la fuerza. Nadie, pues no, que ahí lo forzan a uno, no. Forzarlos a entrar con la palabra, pues tengo que forzarlos. Pero a la fuerza, ni a patadas, ni con una pistola no se puede, ¿no? Y eso no es así tampoco. Entonces, pero esta gente, dice la palabra, él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Imagínense, hombres que miren, qué terrible, se pararon firmes cuando estaban jóvenes, pero cuando vinieron a viejos, se pervirtieron, se paganizaron, se mundanalizaron. Eso es terrible, hombre, eso es terrible. Mire, el hermano Giri Ávila, cómo Dios se lo llevó ya. Mejor que se lo haya llevado, porque llega el ambiente que él se movía, hermano, por el nieto de él. Y ese era gran pagano, el ambiente de él ahora, hermanos, no era que él quería andar ahí, lo andaban en mezcolanzas, mezclando ahí. Y ahora la gente de ahí se agarra y dice, pero el hermano Giri Ávila, miren, participaba en la cena navideña, tenía el arbolito, miren cómo hizo él. Hermano, lo usa como estrategia para decir
que el hermano Guillermo, que es un hombre de Dios santo, hermanos, él estaba de acuerdo con lo que la Biblia prohíbe. Y de ahí se están agarrando para decir que él estaba de acuerdo. Y hombre, si solo hay que oírlo predicar a él, hombre. Entonces dice la palabra: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Mire, podemos llegar a viejito. Tuvimos en la verdad un tiempo, pero como empezamos, no, así no es para tanto, hombre. Yo muy serio era. Sé que cuando yo estaba más joven es que, como estaba sometido, sí, no, yo es que estaba mal. Algún demonio era el que me tenía. Hombre, ¿cómo cree, hermano? Entonces, mucho después vienen a perecer. Perdieron las fuerzas espirituales porque empezaron a mezclarse con gente pagana mundana. En este caso sería gente pagana mundana, hermano. Gente liberal que se llama cristiano, pero ellos no hay santidad, no hay obediencia. No les importa la palabra, solo les predican amor. Tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Sí? Por eso esta palabra es para usted, para que usted tenga cuidado de dónde ir, dónde va a estar, con quién va a estar. Yo no lo voy a mandar a perecer. Yo lo que le puedo decir, bueno, si usted se cansa de esta verdad, y no demasiado, lo mismo predica ese hermano. Allá están todas las congregaciones, hermano. En una ocasión haciendo una prédica, yo le dije, si a usted no le gusta esta palabra, allá está, a una mujer le dije, me dijo una mujer, mira, pensando bien, hombre, nos vamos a congregar con vos, me dijo. Pero bajale un poquito, ya no prediques tan duro. Si ahí dice perro, pues vos decís, mascota, me dice. No digas perro. Le digo, yo voy a predicar como la Biblia dice, que es el problema tuyo, me dice. Después, si sabes que las palabras muy duras, quítala, ponle otra suave. Mira, nos vamos a congregar con vos, te vamos a dar ofrendas, te vamos a dar tiempo. Y mira, me dice, yo te aseguro que rapidito te va a hacer un gran grupo. No me importa, le digo yo. No me importa tu oferta, Jezabel, le digo yo. ¿Por qué, hermano? Porque aquí no estamos para que nos sigan las multitudes. ¿De qué sirve cambiar este evangelio, predicar un evangelio diferente, solo para que se me llene la iglesia o porque la gente me dé una ofrenda? Y no, hombre, hermano, si eso lo tengo por basura yo. Le dije yo, mira, ¿sabes qué? Allá están los Jesús solos en el paraíso, ahí está la 14 ahí cerquita, allá están las iglesias en el pueblo, andate para donde quieras. Pero yo no voy a cambiar el mensaje, yo voy a seguir predicando lo que Jesús me ha llamado a predicar. Hermanos, aquí nadie está a la fuerza, pero la gente se siente forzada por la palabra. Esta mujer así me dijo, yo le dije, no me interesa, pero mire las ofertas. Pensalo, no tengo nada que pensar, le dije yo. Eso más bien lo ofende a un hombre, lo molesta que alguien le venga a decir, eso es terrible. Esa es Jezabel, hermano. Yo le dije, vos sos una Jezabel, mujer, le dije yo. Yo no voy a cambiar el mensaje nunca. Mire, entonces, hermanos, devoraron extraños su fuerza. ¿Por qué? Porque se mezclaron. Ellos empezaron a hacer alianzas con las naciones paganas. Yo les digo, no. Por eso es que uno hay que cuidarse, hermano. Hay que cuidarse. Yo siempre me voy a cuidar. Yo voy a predicar la palabra para cuidar a este pueblo. Allá ustedes, si ya se atento a la palabra y se cuida. Usted dice, no, si que hay que cuidarse, hombre. Si miráis lo que se mira, no, hombre. A Dios no le agrada eso. Y si uno no se cuida y se va a meter, entonces las fuerzas que tiene espirituales van a ser debilitadas. Ahora ya va a empezar a ver mala la palabra. Ahora ya va a empezar a ver que como que muy extremista el pastor, muy religioso, muy legalista. ¿Por qué? Porque ya está escuchando otra clase de mensajes, otra clase de predicadores, otra, ya su ambiente es otro. Entonces va a empezar a ver lo bueno que miraba antes de la palabra. Ahora va a empezar a verlo como que es el hombre. Ahora lo va a empezar a ver mal. ¿Por qué? Porque se está debilitando, está perdiendo la fuerza. Y entonces devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, se debilitó y llegó al viejito, va a llegar a la viejita y él no se va a dar cuenta y dice que va para el cielo, va para el cielo, hermano, y no va para el cielo. ¿Por qué? Porque dejó la verdad. Miren, por eso la iniquidad y rebelión del pueblo de Israel, que se volvió del Dios verdadero, hermano, a los palos, a los ídolos. Entonces, ¿cómo nos vamos a volver nosotros de este evangelio santo a un evangelio de hombres, a un evangelio de demonios, de error, a un evangelio pagano, mundano, liberal, a algo que va en contra del santo evangelio? No podemos hacerlo. Pero si nosotros no nos guardamos, no nos cuidamos, hermanos, vamos a ser devorados, vamos a ser destruidos. Depende después de Dios de nosotros, de guardarnos y obedecer la palabra. Si Dios dice, no os unáis en yugo desigual, entonces, hermanos, yo esa palabra siempre le he puesto por obra. Imagine que vengan los G12 aquí, inviten a todas las iglesias, y si uno no sabe,
No, pero nosotros somos diferentes, somos los vamos a marcar diferentes. Mentira, hermano. Va a ser debilitado, hombre. Va a ser debilitado. ¿Y cómo que lo vinieron a meter a su loco aquí? Y le van a empezar a tirar en el mensaje. Eso que se creen santurones, eso que dicen. Hermano, eso es terrible cuando están así. Mire, eso es horrible. Que estén atacando la santidad, la sana doctrina, el evangelio santo. Eso es horrible, hombre. Pero digo yo, ¿y qué diablos hago aquí yo? ¿Cómo? Si debemos estar en un mismo sentir y pensar, la unidad de Dios es esa, Padre, que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Jesús era santo, Dios es santo, ellos son santos. La unidad debe ser santa y a su nombre. No es una unidad pagana, mundana, hermano. Debe creer lo mismo. Imagínense cómo yo voy a llevar vamos a ir a un culto allá, hermano, y las mujeres empantalonadas cantando en falda corta, que yo aborrezco eso, aborrezco la obra de Jezabel y las obras de los nicolaitas. Yo las aborrezco, como dice Jehová. Yo aborrezco esas obras, que estés tolerando a Jezabel, que estés tolerando la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Jezabel. Eso es Jezabel, hermano. Falda corta, uñas pintadas, cara pintada, escotes, pantalones, tacones, hombres ceñidos, mostrando su vergüenza. Eso es doctrina de Jezabel, que incita al pecado, que enseña a fornicar, que seduce al sexo contrario. Entonces, ¿cómo yo voy a permitir eso? Yo no me siento bien así. Eso es terrible. Hay que cuidarse para Dios. Y si no, después yo voy a ser igual como el torta norteano. Nada, solo las prédicas quedaron del hermano. ¡Qué vergüenza! Miren cómo predicaba el hermano antes, mírenlo ahora. Una vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque se mezcló con lo que Dios le dijo. No te mezcles con las naciones paganas. Y Dios nos dice a la iglesia santa: no os unáis con los inmundos, no los unáis con los paganos, con los mundanos. Se unen ellos con ustedes. ¿Qué? Porque quieren cambiar, porque quieren ser igual que ustedes, quieren convertirse a su evangelio santo. Hermanos, si los paganos y mundanos que están en el evangelio liberal, ellos quieren venir al evangelio santo de santidad, ellos son bienvenidos, hermanos. Eso está bien, porque ellos van a ser cambiados, transformados por la palabra. Pero no está bien que nosotros vayamos y queramos ser como ellos, y por ser como ellos o estar con ellos en esa unidad vamos a ser destruidos. Miren, la palabra es clara, hermano. No os unáis en yugo desigual. Pero Efraín lo hizo, se mezcló, entonces perdió su fuerza, hermanos, y vino a ser como uno de ellos. Y llegó a viejo, ni cuenta se da, dice la palabra, que ese cristiano es el cristiano. Ni cuenta se da cuando se convirtió en pagano montano, cuando cayó en el pecado. Uy, si yo ni sé cómo, Dios mío, perdóname, ¿por qué lo permitiste? ¿Cómo fue que pasó esto? Ni cuenta se dio. ¿Por qué? Porque empezó a frecuentar lugares que no debía frecuentar, empezó a ver cosas que no debía ver, empezó a darle lugar a cosas que no debía darle lugar. Si uno le abre la puerta al diablo, el diablo se va a meter con todo el demonio y lo va a hacer pedazos, lo va a destruir. La puerta y toda puerta debe estar sellada, cerrada, y todo portillo debe estar sellado, hermano. Un muro de santidad y de obediencia alrededor nuestro, para no dejarnos meter mundanalidad, paganencia, obras de la carne, hermano, cualquier inmundicia. Debemos estar en guardia, ahí en la puerta. El enemigo va a buscar entrar por cualquier lugar, de una manera, de otra manera, pero por eso debemos estar vigilantes, sabiendo y teniendo la bandera, hermano, de santidad. Este evangelio santo, hermano. Y a su nombre, el evangelio de Jesús es un evangelio santo. Si Jesús no lo enseñó, los discípulos no lo enseñaron, no lo predicaron, no lo practicaron, no podemos nosotros practicarlo, nunca. Jesús predicó de su Padre, Jesús predicó del Espíritu Santo. ¿Cómo van a venir a decir ahora que Jesús es solo? ¿Cómo van a venir a decir que hermano, qué terrible cómo el diablo le da mentira a la gente? Como si esas son doctrinas básicas de la iglesia, son doctrinas que Jesús trajo, que el Padre por amor lo envió. Pero hay gente que se cree la mentira y llega a la verdad. Pobrecita la gente. ¿Cómo usted y yo vamos a seguir esa enseñanza? Eso es seguir error, hermanos. Miren. Y nosotros que sabemos la verdad, digámosle, hombre, si tenemos confianza con alguien que esté en el error y en la mentira, digámosle, hombre, como que estás mujer, como que estás hombre. Si Jesús predicó de su Padre, Jesús predicó del Espíritu Santo. ¿Y por qué te has creído de la mentira? Aunque se enoje la gente, hermano, y habemos verdad cada uno a su prójimo. La santidad, pues, se necesita hombres santos, mujeres santas en esta iglesia.
que estén dispuestas a servir a Dios y que no se sacrifiquen por un privilegio, sino porque aman a Dios. Entonces, aquí se predica eso. Imagínense cómo yo voy a ir a un lugar donde la hermana en falda corta, en pantalonada, pintada, con aretes escotados. Sinceramente, Dios me libre. Por eso, Dios me libre de andar en esas mezcolanzas, hermano, porque a Dios no le agrada eso. Predicamos un evangelio de santidad y no podemos pisotearlo, no podemos nosotros mismos blasfemarlo. No, hombre, no, está terrible. Yo creo en una santidad completa, hermano, como la santidad que predicó Jesús. Segunda Crónicas 19, 1 al 3. Segunda Crónicas 19, 1 al 3. Este mensaje va a ayudar a muchos hermanos que van a oír este mensaje por diferentes medios. Los va a alcanzar, porque hay lugares, hermanos, donde no se encuentra una iglesia de sana doctrina. A mí me han escrito, hermanos, me dicen: hermano, ¿cuánto quisiéramos que haya un predicador como usted aquí? Los halagos no son para el hombre, ni la honra, la gloria es para el hombre, es para Dios. Pero ellos lo dicen: ¿cuánto quisiera que hubiera un predicador como usted aquí que predique la verdad, así que le diga la verdad a uno? Y aquí no hay. Hermanos, mire qué terrible. De diferentes lugares de Honduras me han escrito, y del mundo entero también. ¿Por qué? Porque lo que se ve ahora es error, mentira, es un evangelio pagano, mundano y liberal. Por eso se necesitan hombres, hermanos, hombres y mujeres dispuestos. Segunda Crónicas 19, 1 al 3. (19, 1 al 3). Dice así: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Mire, este era otro Jehú. Y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Mire qué terrible. ¿Escuchó? Mire, lo volvemos a repetir. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido ira de la presencia de Jehová, ira contra ti por esto. Mire qué terrible, hermano. Vamos al 18:1 ahí. 18:1 al 3, atrasito. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Siempre tenemos por el orden ahí, hermano. Mire lo que le dijo. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Hermanos, nosotros que somos cristianos, si somos cristianos, no, si servimos al mismo Dios. Miren, ustedes son cristianos, sí, y creen en esto. No, nosotros no creemos en eso. Y tal vez la gente esté en error, mentira, engaño, y nos pidan la ayuda, la colaboración, nos piden: hermanos, acompáñennos. Y hermanos, esto fue lo que le pidió el rey Acab al rey Josafat. No, mi pueblo es tu pueblo, le dijo. Somos hermanos, hombre. Mire qué terrible, hermano. Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Y Acab era un enemigo de Dios, hombre. De la presencia de Jehová había salido ya espíritu de mentira a los profetas de Acab, de Jezabel, para que mandaran fuera a Acab a la guerra, porque iba a morir.
Mire qué terrible, hermano. Y leíamos al principio de la oración que este rey Acab lo convenció, porque lo que quería que matar a este Josafat, hermano. Le dijo, mira, vos vestiste con las ropas reales, yo me voy a disfrazar, le dijo. Y dice, cuando vean que este Josafat es rey, lo van a matar, yo voy a quedar libre. Lo que no sabía es que ya Dios lo iba a matar, hermano. Entonces, dice que cuando rodearon a Josafat para matarlo, gritó Josafat, clamó a alta voz, Dios lo libró. Y dijo, no, yo no soy el rey, yo soy Josafat. Entonces, Dios lo libró de la muerte. Pero dice que un soldado a la aventura tiró una flecha, una saeta a la aventura, a donde fuera a caer. Y le fue a dar. Entró hermanos, entre lo que separa la armadura, ahí entró, mire, la saeta. Mató a Acab. Mire. O sea que ella había resuelto Dios matar a Acab porque era perverso. Por eso Dios después mandó a reprender al rey Josafat, hermano. Y por eso dice en el 19:1, y le dijo, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Hermano, y aquel que no ama la santidad, aquel que el evangelio no es santo, el que se opone a la sana doctrina de la santidad, al evangelio puro, santo, limpio, ellos aborrecen a Jehová, hombre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar en esperanza, componiendo el sincretismo religioso, si ellos son enemigos de Dios? No son nuestros hermanos, no son nuestras hermanas, porque Jesús dijo, el que no hace la voluntad de mi Padre no es mi hermano, no es mi hermana. Y primero, el que hace la voluntad del Padre Celestial recibe a Jesús como el Hijo de Dios que el Padre lo envió. Entonces, hermanos, la santidad, la obediencia, ¿cómo vamos a decir que lo que Jesús predicó no es así? Jesús predicó engaño, predicó mentira. Jesús ni sabía lo que decía. O sea que Jesús era cierto lo que decían los hipócritas de ayer, que era un charlatán, un mentiroso, alguien que decía ser el Hijo de Dios, pero era solo un impostor mentiroso, y que por eso estaba esperando al verdadero. No, hermanos, al impío das ayuda. Mire, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti. Hermano, tengamos cuidado, que por andar ahí nos vaya a venir la vara, nos vaya a venir juicio, nos vaya a venir la reprensión de parte de Dios por andar tolerando pecado, consintiendo pecado. Ya lo dije antes, aquel que no lo hace, pero lo tolera, lo consiente, llena la misma medida del paso delante de Dios. No pega, pero tolera el pecado. Los dos son igualitos, a los dos les viene la vara, los dos van a ser enjuiciados, hermanos. De Dios nadie se puede burlar. Señor, pero nosotros somos los que andamos ahí. Nosotros, no. Vos sabes lo que es bueno y malo, sabes lo que a mí me agrada. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Hermanos, tengamos cuidado. Aunque se llame hermano, que se llame hermana, tengamos cuidado. Miren, al impío ya das ayuda. Todo aquel cristiano que no obedece la palabra, hermano, es un impío. Impío es aquel que ha conocido la verdad, pero no la obedece. Sigue viviendo una vida impía delante de Dios, en pecado, en contaminación, en inmundicia. Cuando Dios ha llamado a santidad a la iglesia y a santificación. Y entonces, hermano, y amas a los que aborrecen a Jehová. Nosotros amamos a todas las almas, hermano, pero no podemos entrar en unidad. No hay unidad entre la luz y la tiniebla. No os unáis en yugo desigual. En ese punto, hermano, mire lo que hizo Jesús. No, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Así que ustedes no son mi hermano ni mi hermana, digo eso. Pero después Jesús terminó de predicar, entonces voy a platicar con él. ¿Para qué me buscaban? Le digo. ¿Sí? Pero cuando, hermano, aquí no podemos vender la palabra solo porque somos familia. Y yo, mire, hermano, predicarle a gente que es familia, eso no es fácil, hombre. Eso no es fácil, hombre. Eso no es fácil. Porque algunas cosas no le va a gustar, no le va a agradar. Pero como aquí no importa, hermano. El que no hace la voluntad de mi Padre Jesús no es mi hermano, no es mi hermana, no es mi madre. Así que, hermanos, miren lo que sucedió. No podemos entonces darle ayuda al impío. No podemos amar a los que aborrecen a Jehová. Y solo porque se llama cristiano, hermano, hermana, vamos a estar tolerando y vamos a estar consintiendo. No, si Dios no va a cambiar, Dios va a hacer. No, hermano. Es que el evangelio es un evangelio de cambio. Cuando Dios transformó el agua en vino, la transformó de un solo. No se esperó. Cuando sanó a los leprosos, fueron limpiados. O sea que hay un cambio, hay una transformación. El día que uno tiene un verdadero encuentro con Dios, hay
oración ya no somos los mismos. No volvemos a ser iguales, hermanos. ¿Por qué? Porque no puede alguien tener un encuentro con Jesús y ser igual, porque desde el momento que se encontró con Él habrá un cambio. Si somos llenos del Espíritu Santo, no podemos ser llenos del Espíritu Santo, que es santo, y seguir inmundos, estar inmundos. El Espíritu Santo tiene que decirle a ese hombre, a esa mujer: esto no me agrada, deséchalo, quémalo, déjalo, no me agrada. Y uno tiene que ser humilde. Cuando el Espíritu Santo me decía a mí: Atalaya, esto no me agrada, deja esto. Amén, le decía yo. Amén. Qué bonito es cuando, mira, que yo estoy viendo el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo andaba orando una madrugada por las calles allá. Allá iba por de la iglesia de Asamblea de Dios para allá venía allá. Cuando iba, el Espíritu me lo habló, iba ahí por la entrada para el banquito, y luego cuando venía de vuelta me lo volvió a decir y me dijo: esto y esto no me agrada. Mire, así que cuidado, déjalo. Y yo dije: amén. Y eso era un pensamiento que albergaba yo, un pensamiento que el diablo mandaba. Y entonces tal vez yo le daba tal vez un pelo en ese tiempo. Yo venía comenzando, un pelo le daba lugar en mi mente y me quedaba pensando. Y entonces es como el Espíritu no lo deja caer a uno, no lo va a dejar perecer. Esto no me agrada, así que no más, déjalo. Amén, le dije yo. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo, hermanos, mire, la oración personal es tan importante? Aquí se hace una oración congregacional, una oración de intercesión, pero en la hora personal que usted tiene, en el altar personal, usted le dice: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, ya no quiero ser el mismo de rodillas como el pueblo. Usted: Señor, ayúdame, cada día ayúdame a guardarme en obediencia y santidad, límpiame, santifícame, saca todo lo malo de mí. Hermanos, vamos a estar perdiendo tiempo orando por otra gente y no ora por uno, que el más necesitado de todos es uno. Para uno poder ser un medio de bendición y de edificación para otros, pues uno tiene que ser el primero. Entonces, esa oración personal por uno, oración o ayuno en vigilia de la noche, es tan importante, porque ahí es donde usted es sincero con Dios y le dice: Señor, si hay algo en mí, quítalo, deséchalo, cámbialo, saca todo lo malo. Qué bonito, hermano, cuando usted ansoja la basama, hombre. Cuando usted se humilla, donde nadie lo ve, usted solito, nadie sabe, y usted le dice: Señor, aquí vengo, perdóname si hay algo en mí que no te agrada, quítalo, cámbialo, calcínalo, deséchalo, quémalo. Hermano, eso es hermoso, la oración personal. Imagínate que alguien venga a orar aquí pidiendo por otra gente y aún ella o él está necesitado. Entonces tenemos que vernos primero nosotros mismos, hermano. Como yo siempre que voy, Señor, aquí estoy, yo soy el más necesitado de todo. Y yo sé cómo ando delante de Dios, pero yo me presento siempre así, porque yo no quiero dejar de ser necesitado. Yo quiero que Dios cada día me vaya purificando más, perfeccionando, santificando, porque esa es la orden: el que santo santifíquese aún más. Y yo le digo: Señor, úsame cada día más, usa mis manos, mis pies, mi boca, úsame todo, Señor. Mire, por eso, hermano, pídale a Dios también, pues. Se necesita en la iglesia gente consagrada para que sirva. Hay tanta manera de servir a Dios. Ya tenemos preparado un tema de eso. Entonces, hermanos, miren, usted tiene que ser sincero y sincera con Dios. Y si hay algo, dígale: Señor, ayúdame a esto, Señor. ¿Por qué? Porque allí es donde usted es cambiado y transformado, hermano. Entonces, Señor, yo le digo a Dios: Padre, que te vean a ti en mí. Señor, que te vean a ti en mí. Pero la gente mira al hombre, hermanos, y vean a mí, vean a Dios en mí, vean a Jesús en mí. Eso es, hermano. Entonces tenemos que hacer lo que Él manda, lo que Él obedece. Pero allí se conoce si en nosotros hay, hermanos, a tal persona o no hay. Porque si no, ¿cómo va a poder ayudar uno a otro? ¿Cómo va a poder ser un medio de bendición si uno mismo tal vez quiere ayudar a otro, pero uno mismo es torpe y piedra de tropiezo? Por eso dice la palabra: siempre, hermanos, dando testimonio, siendo ejemplos, y a su nombre. El evangelio de Jesús es un evangelio santo. Y mi pueblo es como el pueblo, yo soy como tú, así que vamos a ir a la pelea con vos, vamos a ir a la guerra. Lo que no sabía Josafat es que si Dios no lo libra, a que lo mataran iba con la cabo. Entonces, hermanos, recuerdo que en una ocasión alguien me invitó, alguien andaba en pecado, en adulterio, y este varón me dijo: acompañe, y yo quería ir, pero mire, por eso necesita los sabios consejos. Mi papá me dijo: mira, quería hablarlo con vos. Me dijo: sí, le dije yo, mira, este varón anda en esto y esto, así que yo te doy este consejo: si él se va un varón y vos andás ahí, te voy a ir con el varón. Yo lo vi,
no fui. ¿Por qué? Porque mire, me sirvió el gozo. Dije yo, es cierto. Porque así es espiritualmente también, hermano. Si sabemos que un hijo anda con borracho, va a ser un borracho. Anda con pandilleros, delincuentes, se va a hacer un delincuente y un pandillero. Anda con narcotraficantes, se va a hacer un narcotraficante. Anda con prostituta, va a agarrar el SIDA, una infección, una enfermedad. Según ande, así se va a hacer. Así también es espiritual. Si nosotros nos mantenemos conectados a la vida verdadera, pues nos vamos a mantener justos, santos, perfectos delante de Dios. Pero si empezamos a apartarnos de la vida y empezamos a entrar en alianzas, en mezcolanza con cristianos paganos, mundanos liberales, pues vamos a acabar igual que ellos. Y esto fue lo que le pasó a Josafat, que entró en alianza con el rey Acab, que era su suegro. Y entonces, hermanos, mire, Dios envió al profeta Jehú, hijo de Hanani, y le dijo: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Ha salido ira de la presencia de Jehová contra ti, pero por cuanto se han hallado cosas buenas en ti, Jehová no te ha matado ni ha permitido que te mate. Hermanos, qué terrible, que por culpa de los flojos, aguados, de los paganos y liberales, por nosotros andar ahí metidos, nos va a venir el juicio, nos va a venir la vara. Le manzó a la mazamba. El evangelio de Jesús es un evangelio santo, hermano. Pero si la gente no se opone a la palabra, no le molesta, entonces, hermano, aprovechamos de sembrar la palabra que Dios nos ha dado. Aprovechamos de llevar el evangelio que aquí nos están enseñando. Aquí estamos formando siervos y siervas de Dios, hombres y mujeres completos, hermanos, no a media. Hombres y mujeres santos y santas por dentro y por fuera. Y esa es la visión. Y si Dios es el que habla, no es el hombre, entonces, hermanos, seamos hombres que amamos a los que aman a Dios. Y no es que vamos a aborrecer a los que no aman a Dios, pero nos vamos a guardar, nos vamos a cuidar, vamos a tratar de no entrar en alianzas, en mezcolanza. Y ellos mismos, hermanos, no se unen con un hombre. Ellos mismos no se unen. No dicen, ellos son diferentes. Ellos se creen grandes, santos, justos y perfectos. Solo ellos, hermanos, que a eso ha llamado Dios a la iglesia. Pero como ahora hay un montón de evangelios, tengamos cuidado, que el evangelio de Jesús es santo. Así que hay un montón de evangelios ahora. Hay que diferenciar la verdad de la casi verdad. Le vienen predicando una verdad que dicen ellos que casi es verdad, pero no se le puede poner a la verdad. Hay que diferenciar la verdad de la casi verdad, porque casi es verdad, pero siempre la verdad la va a dejar al descubierto. Entonces, imagínense, hay que conocer la palabra. Amós capítulo 3, versículo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Esta palabra tiene que ayudarnos, hermano. Imaginen que vengan los mormones hagamos un culto unido y ellos pueden tener miles de días. Ellos no creen en Jesús ni en el Espíritu Santo. Ellos creen que Dios, el Padre Celestial, es todo. ¿Cómo, hermano? O sea, se va a ver como que hay contienda. Amós 3:3 dice así. Mire lo que dice: andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Hermano, andarán juntos si no están de acuerdo. ¿Andarán, hermana Sara, juntos? No, nunca. Tienen que estar de acuerdo. Bueno, y ese pastor Santiago no es que predica que santidad y miren. Entonces, hermano, de hecho, de palabra, podemos ponernos de acuerdo sin querer. Con solo consentir y tolerar, estamos diciendo, está bueno eso está bien. Sí. Hermanos, de palabra o de hecho, pecado es pecado. ¿Y cómo le va a decir, Señor? Yo no sabía. Nosotros ya no ignoramos la verdad. Bueno, al menos yo ya no ignoro la verdad, hermano. Yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es malo. Y todo el que estudia la palabra sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. Pero muchos, dice el profeta Isaías, a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. A las tinieblas ponen por luz, a la luz por tinieblas, a lo dulce por amargo, al amargo por dulce. Así que no se extrañe cuando digan, ¿y quién dice que eso es malo? Porque dice la profecía que así le van a llamar a lo malo bueno. Pero ¿quién dice que esto es malo? ¿Dónde dice la Biblia? O sea, le están llamando que es bueno, que usted lo puede hacer, que usted lo puede practicar, pero solo es un poquito. Si solo es un besito que le di, solo es un abrazo. Hermanos, no podemos hacer lo malo, lo que Dios aborrece. Aquí dice la palabra que un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que no importa si es poquito, solo es un pelo de grueso, un punto de ancho.
rancho, hermano, ya se contaminó y a la larga lo va a destruir, lo va a echar a perder. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero si ponen esta masa aquí, aquella se leudó toda, pero aquella está bien. Entonces, hermano, así es el pecado, así es la inmundicia, así es la sociedad, así es el evangelio pagano y liberal. Por eso digo Jesús, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer echa en la harina y todo es leudado. Así es el evangelio santo, que entonces aquí quieren la santidad, sí, entonces eso se va extendiendo la santidad. Pero también así es el evangelio pagano, mundano y liberal, donde digo Jesús, un poquito de levadura leuda toda la masa, refiriéndose al pecado. Entonces también este evangelio pagano y mundano y liberal, donde se tolera un poquito, se consiente, va leudando a todos, va contaminándonos a todos de tal manera que uno dice, hermano, ya se habían puesto ahí, pues ya de ahí no puede salir. Por eso dice Jehová, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No, tienen que estar de acuerdo, hermano. Para andar juntos hay que estar de acuerdo. No, yo no sabía que él era narcotraficante, yo no sabía que él... No, hermano, cada quien sabe, hombre, hoy sabemos bien. Entonces, para caminar de la mano de Jesús, para ir enchugado con Jesús, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es porque entonces vamos a andar con él, hermano. Vamos a estar de acuerdo con su palabra, vamos a estar de acuerdo con la obediencia, con la santidad, con las enseñanzas que él trajo, con lo que él enseñó, con él habló. Y todo aquel que quiera andar con Jesús va a andar con nosotros, va a andar a la par, porque vamos a estar de acuerdo por la palabra. Entonces estamos juntos porque estamos de acuerdo. Pero ¿cómo vamos a estar juntos con los que andan en la mundanalidad de la paganencia, en el evangelio liberal, si nosotros no estamos de acuerdo con eso? Entonces no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo en aquello. Miren, hay que estar de acuerdo en el pecado, en la mundanalidad, en la paganencia. No, pero es que yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué haces, hermanos? De palabra o de hecho nos podemos poner de acuerdo. Y sin saberlo, miren. Sin saberlo. Por eso, ¿y qué evangelio tenemos? No, el evangelio santo de la Biblia. ¿En qué crees vos? Es que todo eso, hermano, si alguien va a predicar a un lugar, le preguntan, porque son celosos por la palabra. Le dicen, ¿y usted qué cree? No, yo creo que Jesús es todo. ¿Para qué vamos a poner a gente si no voy a dar al pueblo? No, yo creo en un evangelio pagano, mundano y liberal. ¿No crees en la sana doctrina que está escrito? No, si es demasiado extremista eso. Hermano, eso no es de Dios. Aunque se llame hermano, el que no hace la voluntad de mi Padre y que esté en los cielos, no es mi hermano, hermana y madre. Ese Jesús era terrible. ¿Por qué no le llamó mi hermano Caifás? Mi hermano hay nada, vení, dame un abrazo vos. Aunque sos pagano, liberal, mundano y sos mi enemigo, pero sos mi hermano. Hermano, nunca Jesús hizo alianza con los paganos del ayer. Los sacerdotes, los intérpretes, los doctores, a Jesús lo aborrecían. ¿Por qué sería que Jesús era el Hijo de Dios? Y dice que Jesús, ay, que puro amor, amor y amor. ¿Por qué no entró en alianzas, hombre? ¿Por qué no fue ahí con ellos? ¿Por qué nos hizo amigos de ellos? Jesús les predicaba, les reprendía, se volvieron enemigos de Jesús. ¿Por qué les decía la verdad? Aquí hay pastores, hermanos, líderes, predicadores ahora en nuestros días, hermanos, y que nos traen este evangelio santo que la Biblia habla. Entonces, aunque se llamen hermanos, hermanas, no podemos entrar en alianza con ellos. Jesús nunca entró. A nosotros van a hermanos, nos van a despreciar. Dirán que nosotros, hermanos, somos extremistas y religiosos, pero no importa lo que digan. Decían de Jesús lo mismo. Este predica con autoridad, este predica diferente. Hermanos, es un evangelio de poder, pero aquellos tenían mandamientos de hombres, evangelio de hombres. En aquel tiempo, hermanos, se habían apartado de la ley de Jehová y se habían hecho sus propios mandamientos. Mira qué terrible. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús. Si vemos que la gente no camina como la palabra manda, no hace la voluntad de Dios, entonces no es mi hermano, no es mi hermana, aunque se llame cristiano, aunque sea que es pastor, líder, predicador, hermano, no es nada de nosotros. No es nada. Si Jesús viene a entrar en alianza con Caifás, Anás y Alejandro y todos los sacerdotes de la ley, pues entremos en alianza hasta con los católicos. Nosotros pues seríamos amigos de todo el pueblo. No tendríamos que confrontar y predicar con la palabra. Es más, no había la necesidad de predicar esta palabra porque todo fuera un amor, todo, nada, no hay que predicar nada, pues. Miren. Por eso nosotros no podemos visitar cualquier lugar. Tenemos que, hermanos, llevar el evangelio que Dios nos ha dado. Claro, si nos invitan, hermanos, también, excelente. Pero tenemos que tener cuidado de no contaminarlo. Pero por eso Dios dice, no
unáis en yugo desigual. Mire, o sea, hay que estar unidos, pero siempre amando la obediencia y la santidad. Porque si estamos unidos, pero hay paganencia, mundanalidad, liberalismo, no la palabra, sino que más bien la gente se molesta por la palabra, no cree lo que nosotros creemos o lo que aquí se le enseña, estamos perdidos, hermano. No pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay que estar de acuerdo, hermano, en lo bueno o en lo malo. Así que, si vamos a estar de acuerdo en lo bueno, pues gloria a Dios. Pero en lo malo nunca. Entonces, para lo bueno, para lo malo, hay que ponerse de acuerdo. Pero el evangelio de Jesús es un evangelio de santidad. Lucas 11:48. Lucas 11:48. Mire lo que dice. Dice así: de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos lo mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Mira, hermano, qué terrible. O sea, que ustedes, no, pero yo ando ahí, pero yo no participo en eso. No, hermano. La palabra dice que aquellos llenaban la medida del vaso igual que sus padres. Porque los padres mataron a los profetas que Dios envió y ellos adornaban los monumentos, los sepulcros, ellos los adornaban, los pintaban, los decoraban. Entonces Jesús les dijo: ustedes llenan la misma medida del vaso, porque lo que ellos hicieron ustedes lo consienten, lo toleran. Entonces, hermano, ¿a dónde nos hacemos nosotros? No, si nosotros no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con aquello, y nosotros mismos, hermanos, lo estamos tolerando y consintiendo, somos iguales, somos consentidores, hombre. De palabra o de hecho, hermano, si es consentidor. Así que nosotros, entonces, si estamos tolerando, aunque aquí predicamos santidad, sana doctrina, el evangelio puro y santo, pero nosotros estamos consintiendo, tolerando, participando en esto, entonces no estamos en nada, hermano. No estamos en nada. Llenamos la misma medida del vaso que ellos. Si ellos son paganos, mundanos y liberales, también nosotros lo somos. Miren. Porque para Dios, hechor, tanto el hechor como el que le consiente al hechor, le tolera, es igual. Esto es lo que Jesús reprendió también en Apocalipsis 2:20 al ángel de la iglesia, que estaba consintiendo y tolerando a Jezabel, hermanos, las prácticas jezabélicas, hermanos, que estaba enseñando a fornicar, a sacrificar a los ídolos. Por eso la santidad es total, y a su nombre. El evangelio de Jesús es un evangelio santo. Números 11:4 al 6. Mire lo que dice Números 11:4 al 6. Para que aprendamos a no mezclarlos con los paganos, mundanos y liberales. Números 11:4 al 6. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, hermanos, de balde, dicen. Imaginen que eran esclavos, pero ya les había olvidado. De los pepinos nos acordamos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Hermanos, mire qué terrible. Dice la palabra que la gente extranjera aquí en medio del pueblo de Israel, que se había mezclado, le sirvió de estorbo y de tropiezo al pueblo de Israel. Ellos se mezclaron, hermanos, y fueron debilitados. Dice que ellos empezaron, hermanos, a quejar, a murmurar delante de Dios. Y entonces dice, hermanos, que al entrar ellos, pero no era porque ellos quisieron, fue por lo que se había mezclado en medio de ellos, hermanos. Imagínense que aquí se mezcle la mundanalidad, la paganencia, hermanos, lo que es inmundo delante de Dios, y yo empiezo a tolerarlo, a consentirlo, ya ella ni lo reprenda, ya no lo confronte, ya no lo exhorte, pero vamos a acabar como el mismo diablo, hermano. Vamos a ser destruidos y entonces vamos a empezar a meter todo lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque yo mismo lo permití. Así fue. Muchos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos aprovecharon de salir también junto con ellos. Y en el desierto esto les sirvieron de estorbo y de tropiezo
pienso. Por eso, hermano, aquí va a llegar mucha gente y como aquel evangelio no se va a cambiar, la palabra no se va a cambiar, el mensaje. Hermanos, aunque lleguen para tratar de destruir, de confundir, de contaminar, hermano, así como llega, así va a salir, porque la palabra no la van a aguantar, no la van a soportar, porque la palabra es, hermano, lo que prueba si ese es un verdadero hijo de Dios, una oveja o es un lobo. Las ovejas soportan la palabra. Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que son de Dios, decía Jesús, palabra de Dios oyen. Y los que no son de Dios son lobos, son cabras. Hermanos, que puedan llegar para contaminar, para destruir el rebaño, hermano, para disfrazarse, no van a aguantar, porque la palabra siempre va a estar. Pero el pueblo de Israel empezó a oír a los extranjeros y que ellos se quejaban: mejor volvamos a Egipto, decían, hermanos. Y por eso vino la matanza de parte de Jehová, por la rebelión de ellos. Pero la culpa era de los extranjeros que iban en medio de ellos. Los nuevos convertidos, los entendemos. Ellos van a ir llegando al evangelio, van a empezar a oír la palabra de un solo, la palabra como es, la van a empezar a oír, hermano. Y Dios a cada quien le habla según la necesidad. Si es nuevo convertido, por la palabra que Dios le dé, le va a hablar, lo va a limpiar, el viejo también. O sea que el mensaje es donde Dios reparte, hermano. No es que voy a predicar aquí, voy a predicar, no, es que el Espíritu guía el mensaje, Él reparte con liberalidad, dice la palabra, y a cada quien Dios le habla. Entonces, hermanos, no podemos nosotros dejarnos engañar porque entremos en alianzas, en esperanza, y solo porque aquellos hacen esto, lo practican, también nosotros vamos a empezar a practicarlo, a hacerlo. No, aquí se predica el evangelio santo, el evangelio puro, el evangelio limpio, donde no se permite inmundicia, suciedad, contaminación. Creemos en la santidad completa, hermanos, no hay hipocresía. Creemos en lo que Jesús predicó, en lo que los apóstoles predicaron. No nos vamos a apartar de ahí. Y todo aquel que de verdad ama la palabra, pues va a decir: yo quiero estar en este lugar, yo quiero ir ahí predican la verdad. Y se ve que esas mujeres, esos hombres que se congregan ahí, predican la palabra. De verdad que esos hombres, esas mujeres son ovejas de Cristo, no del pastor, ovejas de Cristo, el pastor de pastores. Entonces, hermanos, bien se conoce el que de verdad quiere amar a Dios, obedece la palabra, la obedece, hombre, y no nos vamos a dejar engañar. Bueno, al menos yo tengo que pararme firme, porque yo soy el responsable de que yo permita lo malo, lo que es pecado en este lugar, hermano. Ya de ahí el esposo es responsable de su esposa, de sus hijos, el padre de familia es responsable de su casa. Si tolera, permite el pecado, la inmundicia, la suciedad, la contaminación. Pero aquí siempre se le va a estorbar a usted, hermanos, con la palabra. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo de volver a Egipto. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Mire, Dios les dijo: les voy a dar de altar hasta que les salga por las narices. Dice la palabra, hermanos, que ni aún dice que cocieron las codornices. Dice que las prepararon. Dice que aún estaba la carne en su boca, en sus dientes, no la habían tragado. Y Dios los mató. A todos los mató, hermano. Mire. Aún estaba el primer trago de codorniz que habían comido, cuando Dios los mató por la rebelión que ellos hicieron. Mire. Les dio carne como ellos capricho. El capricho de ellos era comer carne. Dice que ellos le dieron viento res. No, me recogieron montones de codorniz. Las prepararon, les dio lugar que las prepararan, que Dios les dio lugar que las prepararan. Dice que aún no estaban, dice, todavía estaba en su boca la carne cuando Dios los mató. A todos los que rebelaron. Solo a los que no habían murmurado, a los que no se habían quejado, a los que no habían llorado, hermanos, no los mató Dios. De ahí a todos los rebeldes, Dios los mató. Y a todos los rebeldes de la hierba los dejó muertos en el desierto. Todos los rebeldes de la hora que no obedezcan la santidad, la sana doctrina, el evangelio puro, hermano, se van a quedar cuando Jesús venga. Se van a ser destruidos, van a perecer, porque los paganos y mundanos están cobrando fuerza ahora. El evangelio pagano, mundano y liberal está cobrando tanta fuerza que hoy la santidad se ve mal. Hoy predicar santidad, guardarse la obediencia en santidad, lo toman como un loco, como alguien que no es de este mundo, como alguien que le falta un tornillo, le falta un peso para el 20. Hermano, qué terrible que lo santo, lo puro, lo que Dios ama, hoy se vea mal. Pero son los días que la profecía dice: a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Y a su nombre no nos dejemos contaminar, hermano. Que vayamos a ser arrastrados y Dios nos mate
nos desecha espiritualmente hablando y seamos destruidos. Para terminar, 1 Corintios 5:2. 1 Corintios 5:2. Mire qué terrible, hermano. Aquí tomamos el tiempo, hermano. No podemos cansarnos de la palabra. Por eso Dios ha puesto un pastor aquí que predique la palabra, que le dé libertad, que no venga la carrera, corta meditación, una breve enseñanza. No, hermano, aquí son predicaciones, porque si no, nunca vamos a aprender. Las prédicas de Jesús no eran 2 horas, eran días y noches. Qué terrible. Las de Pablo también. 1 Corintios 5:2 dice así. Mire lo que dice. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dios me regaló la vez pasada un tema: cristianos envanecidos, hermano. ¿Sabe quién es un cristiano envanecido, hermano? Alguien que mira el pecado, le da igual. Alguien que ve lo malo, la inmundicia, la suciedad, la contaminación, y le da igual porque él está envanecido. Fue lo que sucedió ahí en la iglesia de Corinto, cuando él había tomado a la mujer de su padre y estaba en fornicación. Y no solo fornicación, hablo de general, cualquier pecado, la inmundicia, la no santidad, la paganencia, la mundanalidad, cualquier pecado, hermano. Cuando ya el hombre se ha vuelto un cristiano pagano, mundano, liberal, se ha envanecido, le da igual, ya no ama la santidad, ya no ama la obediencia. Ahora la palabra le parece ofensa, le parece crítica, le parece leñazo, garrotazo, golpe. ¿Por qué? Porque es un cristiano envanecido, hermanos, envanecido, y a su nombre. Mire, cristianos envanecidos, les ofende la palabra, les ofende la santidad, les ofende el evangelio santo puro, pero el pecado no les ofende, la mundanalidad no les ofende, la paganencia, el liberalismo no les ofende, el mundo ya no les ofende, y el mundo es nuestro enemigo. Las obras de la carne ya no les ofende, y las obras de la carne son nuestras enemigas, y en la carne el pecado ya no les ofende, y el pecado y el diablo es nuestro enemigo. Hermanos, no podemos envanecernos, que a los malos le llamemos buenos y a los buenos malos, a las tinieblas luz y a las tinieblas y a la luz tinieblas. Hermanos, hombre, el evangelio de Jesús es un evangelio santo, no es un evangelio inmundo jamás, hermanos. Así que guardémonos puros y sin contaminación. No nos volvamos cristianos envanecidos, hermanos. Debemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestir, hermano, de hablar. Mire, en todo tiempo, hermano, no solo aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todo lugar somos cartas leídas. Y a su nombre, cristianos envanecidos. El evangelio es un evangelio santo, hermano. No hay ninguna inmundicia en él, y no es inmundo. Así que miren, el Espíritu es un Espíritu Santo también. Dice la palabra que hace morar en templos limpios, santos. Ahora también hay muchos espíritus, hermano. El Jesús de la Biblia es Jesús, el Hijo de Dios. El espíritu de la Biblia, el Consolador, es un Espíritu Santo, hermano. Miren, por si le vienen predicando a ellos, no, que el Espíritu, no, hermano, no. Y la gente como el diablo, no es el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, por eso guardémonos en obediencia y santidad. ¿Sabe por qué? Para que la palabra no sea blasfemada y el evangelio no sea vituperado. Y si Dios nos usa, nos puede usar en profecía, nos puede usar en ciencia, en sanidad, en cualquier don que Dios pueda usar, hermanos. Pero es que la santidad va por delante de los dones. La santidad, ¿para qué? Porque si no, la gente no va a creer, la gente va a dudar. Y la gente, imagínense que yo le voy a dar la palabra a alguien y diga, no, pero entonces imagínense. La gente no cree porque la gente quiere ver en nosotros que somos diferentes. La gente, a los que se congrega aquí, la gente dice, aquí se predica santidad, pero miren a esa hermanita, miren a ese hermanito. Entonces, hermanos, somos cartas leídas. Y la gente no lo hace porque Dios quiere cambiar, no, sí que va solo por criticar, solo por señalar, solo como para burlarse. Hermano, si hay gente que está deseando que esta obra caiga, sea destruida, que dejemos ya de estar aquí predicando, de estar aquí reunidos. La gente lo que quiere vernos es en el pecado, en la destrucción, quiere vernos igual que ellos. Y a su nombre,
El evangelio de Jesús, hermanos, es un evangelio santo. No es un evangelio inmundo. El Espíritu Santo es santo, no es inmundo también. Así que, hermanos, guardémonos en obediencia y santidad. Que esta palabra les sirva. Yo sé que esta palabra no vuelve en vano, hermano, porque no en vano Dios la da. Si el que revela aquí los mensajes es el Espíritu Santo. Así que, hermanos, este es el mensaje de esta noche. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Padre mío, que este evangelio, el evangelio que tú le diste a Jesús para que trajera este mundo, el evangelio que Jesús predicó y enseñó a sus discípulos, predicamos y enseñamos ahora, es un evangelio santo, Dios mío, puro, limpio, por el cual los inmundos no pueden andar, no pueden obedecer, Dios mío. Pero no importa la condición de ese hombre, tú lo estás llamando, Dios mío, a creer en este evangelio, a que se convierta en este evangelio como Jesús predicó, arrepentidos y convertidos, y creer en el evangelio, en este evangelio santo, justo, limpio, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, que tu palabra haga la obra, Dios mío, en cada uno de los oyentes, en cada uno de los que aman tu palabra, que aman la sana doctrina. Oh Dios mío, Padre amado, que guardamos lo que ahí está escrito, tal y como está, y que no nos vamos a dejar engañar por mandamientos de hombres, o por doctrinas de demonios, o por espíritus engañadores, Dios mío, con unas nuevas revelaciones, o con, Dios mío, profecías vanas, falsas. Oh Dios mío, Padre, profecías, sueños, profecías del corazón del hombre, como las de ayer, Dios mío, que hablaba, Dios mío, el profeta Jeremías, Padre, que eran profetas que predicaban sueños, profetizaban sueños, y el pueblo estaba pagando, montando y liberal. Ahora tu palabra es verdadera, Dios mío, y haga la obra en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias por este tiempo, oh Dios mío, Padre, gracias por hablarme, por hablarnos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Glorifícate, Dios mío, en la vida del hermano y del amigo, en el nombre de Jesús. Somos la voz que clama en el desierto. Arrepentidos, convertidos. El reino de los cielos ha llegado.